Dios le bendiga nuevamente, mis hermanos. Por favor, acompáñenme a orar. Padre amado, bendito, glorioso, estamos ante tu presencia, Señor, reconociendo, como siempre, que somos siervos inútiles. Y te pedimos perdón, Señor, por las faltas que hemos cometido durante el transcurso de la semana. Te pedimos por tu misericordia, Señor, que tú nos perdones. También nos presentamos ante ti como instrumento tuyo, Señor. Que seas tú y no nosotros, Padre amado, quien esté insertando tu palabra. Presentamos cada alma aquí presente, Señor, para que tú obres en ellos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, durante el estudio o en el encuentro de Jesús con Nicodemo, a manera de recuento, pudimos ver varias cosas. Pudimos ver el significado del nuevo nacimiento. También vimos que todas las personas necesitan nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. También vimos que el nuevo nacimiento es una obra de Dios y no del hombre. A eso podemos agregar lo que dice Pedro en su primera carta. En el capítulo 1, versículo 3, dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Él nos hizo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, mis hermanos, si seguimos la línea de la narración entre Jesús y Nicodemo, hay varias cosas que nos llaman la atención. Primero, en el versículo 3, Jesús parece ignorar lo que Nicodemo le ha dicho e introducir una conversación ajena. En el verso 3 inicia con respondió, pero Nicodemo no ha hecho ninguna pregunta. Entonces, ¿qué está respondiendo Jesús? Recuerde que el objetivo de Juan en este evangelio es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto demostrar su deidad. Cada línea en ese evangelio apunta a la deidad de Cristo. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y Jesús sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo, tal como dice el capítulo 2, verso 25. Y él está respondiendo a las inquietudes del corazón de Nicodemo. ¿Cuáles inquietudes? Nicodemo es un religioso. Todo el que intenta ganarse la salvación por medio de sus obras, ya sea tratando de guardar los mandamientos o de cualquier otra manera, si se evalúa de manera sincera, sabe que queda corto. Y al final su corazón queda lleno de dudas más que de satisfacciones. Leamos por favor en el versículo 4 para que vean la respuesta de Nicodemo ante lo que dijo Jesús. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3 versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchos se burlan hoy de que Nicodemo no entendió lo que Jesús quiso decir. Y es muy fácil decirlo cuando nosotros hoy en día tenemos la revelación de la palabra de Dios completa. Pero, aún así, las palabras de Nicodemo indican que él entendió a Jesús mejor que muchos evangélicos hoy en día. Nicodemo entendió la incapacidad que él tenía para nacer por sí mismo de nuevo. Él entendió su incapacidad. Pero mire lo condescendiente que es el Señor. Y el Señor, como buen maestro, en vez de darle una respuesta inmediata, empieza a darle pistas para despertar la mente de Nicodemo. Leamos por favor el versículo 5. Dice, para que veamos la primera pista que le da el Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera pista: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Los sermones tradicionales o las predicaciones comúnmente dicen eso.
Agua y el espíritu significa esto. El agua es el nacimiento humano, porque decimos que el previo al nacimiento de un hijo, que se rompe la fuente. Entonces, tienes que tener un nacimiento humano, un nacimiento físico y después un nacimiento espiritual. Entonces, debes nacer de agua, esto es, nacido físicamente, y después nacido espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? Entonces, quiere decir que Jesús le está diciendo a Nicodemo que en primer lugar, Nicodemo tiene que existir. Tiene que ser una persona, porque los que no son personas no pueden ser salvos. Eso es incoherente. La segunda explicación a eso de qué significa nacer del agua y del espíritu es, otros dicen que el agua es el bautismo y terminan con el bautismo cristiano, el cual no apareció sino hasta el segundo capítulo de Hechos. Nicodemo no sabe nada acerca de esto y Cristo le está dando una pista. Nicodemo no es médico para que apunte al nacimiento físico. Nicodemo es un fariseo. Él es un fariseo. Entonces, ¿a dónde estaba la mente de Nicodemo? ¿Dónde él vivía? ¿Dónde él se movía? En el Antiguo Testamento. Nicodemo, como buen fariseo, sabía grandes porciones del Antiguo Testamento. Había pasado largo tiempo de su vida meditando en el Antiguo Testamento. Y hubieron versículos que pudieron llegar a la mente de Nicodemo cuando Jesús le dijo que tiene que nacer del agua y del espíritu. Uno de esos versículos puede ser Ezequiel capítulo 36, verso 24. Allá leemos el Señor hablando de la salvación futura de la nación de Israel. Él dice: y yo os tomaré de las naciones, Ezequiel capítulo 36, verso 24, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Lo ven? Tenemos el agua y el espíritu. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sigue diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es un pasaje que pudo haber pasado por la mente de Nicodemo. ¿Qué otro pasaje se le ocurre, mis queridos hermanos? Bueno, el Salmo 51. El Salmo 51, el cual escribió David cuando cometió ese terrible pecado con la madre de Absalón y mató a Urías. Miren cómo ora nuestro hermano David. Salmo 51, versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. Ven, está implicando el agua. Y seré más blanco que la nieve. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ustedes ven cómo David le pide al Señor que lo lave, que cree un espíritu dentro de él. El nuevo nacimiento no es una doctrina nueva que Jesús está inventando. Es una doctrina que está en todo el Antiguo Testamento y que los fariseos en su apostasía se habían olvidado de ella y habían convertido la religión en algo externo. Miren otro pasaje, por ejemplo, Isaías capítulo 44, verso 3. Allá dice Isaías, o dice el Señor: porque yo derramaré agua sobre sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Lo ven? Agua y espíritu. De este modo, Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma, que es obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación.
Miren otro pasaje como Jesús lo dice, allá en Juan capítulo 15, versículo 3, Él dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ahora preste atención a esto. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tito, capítulo 3, verso 5. Allá dice, Pablo explicándole a Tito la obra de la salvación, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración o nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Lo ven, mis hermanos? De esta manera Jesús le dice a Nicodemo que Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en él para que pueda entrar en el reino de los cielos. La primera pista, agua y espíritu. Ahora, la segunda pista, veamos la segunda pista en el verso 6, acompáñenme a leer por favor. Versículo 6. Aquí dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carne, Espíritu, carne, Espíritu, carne, Espíritu. ¿Dónde pudo haber llegado Nicodemo? Bueno, nosotros sabemos lo que Dios dice del hombre en Génesis capítulo 6, versículo 3. Allá dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y qué produce la carne? En el verso 5 lo dice, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad, eso produce la carne, maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que produce la carne. La naturaleza humana está tan corrompida, pero tan corrompida, que lo único que puede producir por ella misma es pecado. Eso es lo único que producimos humanamente. Santiago lo explica de la siguiente manera. Allá Santiago explicando la tentación, Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, ¿cómo somos tentados? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, mi deseo pecaminoso, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, una vez que se lleva a cabo, da luz la muerte. Eso es lo que produce nuestros deseos. Ahí es que está inclinado nuestros deseos. Pablo lo dice, o Pablo enumera lo que produce la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Están en Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, usted me dirá si hay una obra buena de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, para que me entiendan, mis hermanos, lo que estamos diciendo
es que nuestra naturaleza está tan corrompida que nosotros, de nuestro propio ser, no podemos producir nada que nos haga merecedores de la salvación. Solamente podemos producir pecado. Juan Calvino decía que el ser humano es una fábrica andante de pecado. Estamos muertos en delitos y pecados. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2. Y un muerto solo produce muerte. El muerto de muerto va para muerto. Lo que necesitamos para entrar al reino de Dios no es un cambio de conducta, tampoco un cambio moral, ni mucho menos una religión. Necesitamos que Dios, por su amor, por su gracia y su misericordia, haga en nosotros un milagro, que así como hizo con Lázaro, nos llame de la muerte a la vida. Y eso es algo que solo Dios puede hacer, solamente Él. Ahora, ¿cómo Él lo hace? ¿Cómo Dios hace ese milagro? Leamos por favor el versículo 7 y el verso 8 de Juan capítulo 3. Allá dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús quiso dar a entender aquí que así como el viento no puede ser controlado ni entendido, ni entendido por los seres humanos, aunque podemos ser testigos de sus efectos. Cuando el viento sopla, nosotros no sabemos dónde viene ni para dónde va, pero lo sentimos, vemos cuando mueve las plantas, como mueve las hojas. Somos testigos de sus efectos. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado o entendido, pero la prueba de sus obras es evidente. Donde obra el Espíritu Santo, existen evidencias innegables e inequívocas de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo lo hace? Eso no lo sabemos nosotros. Ahora, cuando Él lo hizo, las evidencias están ahí. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? El Señor decía: por sus frutos lo conoceréis. Permítame, hermano, antes de mencionar las evidencias, decirle cuáles no son evidencias de que el Espíritu Santo ha obrado en una persona. La primera, que no es una evidencia, que una persona caiga al suelo en medio de un culto, no es una evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en esa persona. O que una persona tenga una explosión de emociones, tampoco es una evidencia de que el Espíritu Santo la hizo nacer de nuevo. Que tenga una vida moralmente buena, es decir, que no sea ladrón, ni adúltero, ni fornicario, o que sea una persona considerada seria, tampoco es evidencia en sí misma de que el Espíritu Santo ha obrado un nuevo nacimiento. El joven rico no era homicida, no era ladrón, no era adúltero. Él honraba a su padre y a su madre, y él decía amar a su prójimo, pero no era una persona nacida de nuevo. Hacer milagros o supuestos milagros tampoco son evidencia de que una persona haya nacido de nuevo. Al final del Sermón del Monte, el Señor dice: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios? Entonces les declararé: apartaos de mí, yo nunca os conocí. Entonces, ¿qué sí es una prueba de que Dios ha obrado en una persona? En Gálatas nosotros leemos que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Esa es la evidencia intangible. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero fíjese que ese es singular. El fruto del Espíritu es amor. El Señor dice que la distinción de sus discípulos es, o la manera en que el mundo conocerán que son sus discípulos, es en Juan capítulo 13, versículo 35,
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan escribe: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor es el fruto distintivo. Mi amigo y hermano, lo que Cristo está diciendo no es una invención, ni tampoco es un cuento. Lean por favor conmigo lo que dice el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que puede hablar con autoridad de la eternidad, de lo que hay más allá de la eternidad, es el Señor Jesús. Ni Mahoma, ni Buda, ni el Dalai Lama, ni aun el Papa, ningún líder religioso, nadie se puede atribuir de que tiene revelaciones de Dios. Solamente Cristo sabe lo que hay de aquel lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él viene de allá. Él ha estado en la eternidad pasada con el Padre y Él vino a esa eternidad de nosotros. El único que tiene contacto directo con el Padre es el Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya vimos que el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Vimos que nosotros no podemos entenderla. Vimos su necesidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Creer. Creer. Mire lo que dice el Señor en el versículo 11. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís, es decir, no creen, no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El problema de Nicodemo, aunque Nicodemo le preguntaba: Señor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Al fin y al cabo, el problema de Nicodemo fue uno: la incredulidad. El problema de Nicodemo no era un problema intelectual, ni tampoco era falta de evidencia. El problema se resume a que Nicodemo no cree. Cuando evangelizamos y alguien dice allá afuera: yo estoy esperando que el Señor me toque, lo que pasa es que el Señor no me ha tocado. El problema no es que el Señor no te ha tocado. El problema es que no crees. El problema es la incredulidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, mi hermano, el Señor nos da la promesa que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Él dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos da esa promesa. Nosotros podemos orar como oraba el profeta David en el Salmo 51. Pedirle a Él que nos limpie, que nos lave, que crea en nosotros y renueve nuestro espíritu, y que nos dé o nos devuelva el gozo de su salvación. El Señor dice en Juan capítulo 6, verso 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo, mi hermano. Ven a Él. Y yo te aseguro, por la palabra de Dios, que Él proveerá en ti esa obra sobrenatural del nuevo nacimiento. Mis hermanos, que Dios les bendiga.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor. Padre, mira las almas aquí presentes de nuevo. Las encomendamos a ti, nos encomendamos a ti, Señor. Que tú tengas misericordia de nosotros. Tú eres soberano, Señor, pero también nosotros debemos de creer. Padre, obra en nosotros. Haznos nacer de nuevo conforme a tu misericordia y a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.